vamos con los loop, for each, for of, while, break y iteraciones. Ok, vamos con el primero. Los bucles pueden ejecutarse un bloque de código varias veces. Los bucles son útiles si quieres ejecutar el mismo código una y otra vez, cada vez con un valor diferente. A menudo este es el caso cuando se trabaja con matrices. Por ejemplo, sacar todos los valores uno por uno. Aquí definimos for una variable i que sea igual a 0, que dentro de la variable vaya contando cuántos carros posee. En este caso va a traer también el nombre específicamente de cada matriz y va a dar un salto de línea porque tiene un BR. Y eso es lo que hace, recorre toda la matriz y va sacando todos los valores. Esto es por default. Diferentes tipos de bucles. En JavaScript admite diferentes tipos de bucles. Tenemos el for, bucles a través de un bloque de código varias veces, bucle a través de las propiedades de un objeto, for of, bucles a través de los valores de un objeto iterable, while hace bucles a través de un bloque de código mientras una condición específica es verdadera. Eso lo vamos a ver. Y do while. For, tenemos for, la expresión, la segunda expresión y la tercera expresión. Y el código de bloque que se va a ejecutar. La primera expresión se ejecuta una vez antes de la ejecución del código. La segunda expresión define la condición. Por ejemplo, la primera expresión se ejecuta una vez. La segunda define para la condición que se va a ejecutar, que es esta, que mientras i sea menor que 5, mientras la variable i sea menor que 5, sígueme ejecutando y sumando números. Y la expresión 3 se ejecuta cada vez después de que se haya ejecutado el bloque de código. Y va sumando hasta llegar a 5. En este caso, puedes ver, el número es 0, el número es 1, el número es 2 y así sucesivamente. Es práctico porque un bucle así lo define. Los bucles son una sucesión que se cumplen hasta que se realice la condición final. Por ejemplo, la condición final sería que mientras sea menor a 5. Ok, en la primera expresión se establece la variable, eso ya lo leímos. Aquí, por ejemplo, esto aumenta el valor, plus, de la variable. La expresión 1. Normalmente usarás la expresión 1 para inicializar la variable. Esto no siempre es el caso. A JavaScript no le importa, la expresión 1 es opcional. Puedes iniciar muchos valores en la expresión 1 separados por comas. Por ejemplo, let igual a 0, len igual a cal.len y t es igual a espacio. Mientras i sea menor que len, sea menor que la cantidad de los carros, sígueme sumando. Aquí lo vamos a probar. Por ejemplo, él va a recorrer mientras esto no sea igual o sea menor. Por ejemplo, tienes que iterar hasta que el valor llegue a sacar todos los datos. Por ejemplo, hasta que llegue a for. Mientras sea menor, veme sumando y trayéndome todos los valores que están dentro de la matriz de car. Muy práctico esto. Pero los dos fueron definidos en la primera expresión. Aquí tenemos más ejemplos. A menudo la segunda expresión se utiliza para evaluar la condición de la variable inicial. Esto no siempre es el caso. A JavaScript no le importa la expresión 2. También es opcional. Si la expresión 2 se vuelve true, el bucle comenzará de nuevo. Si devuelve falso, el bucle terminará. Si omite la expresión 2, debe proporcionar un descanso dentro del bucle. De lo contrario, el bucle nunca terminará porque no está definiendo una condición o algo que tiene que seguir el bucle para cerrarse. A menudo la expresión 3 incrementa el valor de la variable. Eso no siempre es el caso. JavaScript tampoco le importa la expresión, es opcional. La expresión 3 puede hacer cualquier cosa como el incremento negativo, un incremento positivo, aquí sumándole 15 a la variable, o cualquier otra cosa. Por ejemplo, declaramos i, le decimos que let sea igual a cal, lo mismo, aquí el texto que es el salto, y hacemos el proceso mientras sea menor que len, va a ser prácticamente lo mismo que vimos anteriormente, y nos va a traer directamente los carros, sin definir las otras expresiones. Está cool porque puedes definir tanto, hacerlo con la tercera o la primera expresión. Alcance de bucle. Puedes utilizar val. Si quieres utilizarlo fuera, puedes utilizar aquí. Por ejemplo,
y va a ser igual a 10 porque recuerden que con val es global, entonces fuera va después de la iteración, después del cálculo, va a ser igual a 10, pero con let va a ser siempre igual a 5 porque esta tiene vida siempre y cuando esté dentro, no fuera del mismo bucle. Aquí hay una explicación aquí debajo que lo dice. En el primer ejemplo usamos var, la variable declarada en el bucle, vuelve a declarar la variable fuera del bucle. En el segundo ejemplo usamos let, la variable declarada no vuelve a declarar la variable fuera del bucle. Cuando utilizamos let, declaramos la variable en el bucle y la variable solo es visible dentro del bucle, solo el valor es visible dentro, no fuera. Sigue siendo teniendo su valor fuera, pero eso ya lo explicamos en las variables que son tanto var, let. Y aquí hemos llegado al final de este ciclo for. Aquí lo cerramos. Es bien práctico y supongo que entendieron bastante claro porque es un tema que no simplemente se abarca lo que es JavaScript, sino que abarca más temas de programación y que se utiliza prácticamente en todos los lenguajes de programación. Ahora vamos con el for in. El for in en JavaScript. Bueno, el for in lo definimos la key y el objeto. Por ejemplo, tenemos aquí persona. Le definimos el nombre John, el apellido, last name Doe y la edad 25. ¿Qué hacemos? Hacemos un espaciado. Entonces, siempre y cuando let x in persona, decimos que recorra todo el ciclo y que nos traiga tanto John como el last name y la edad de esta persona. Aquí lo podemos ver en ejecución. Por ejemplo, el nombre, el apellido y la edad. En foreign, el loop itera sobre un objeto de persona. Exacto, el objeto persona. Cada iteración devuelve una clave a X y la clave se utiliza para acceder al valor de la clave. El valor de la clave es persona X y vamos accediendo a cada uno de los valores que componen este, este objeto. Para más de matrices, por ejemplo, en JavaScript, el statement, tú puedes utilizar el loop para ver las propiedades de un array. En este caso, por ejemplo, aquí ¿qué va a hacer? Si vimos lo anterior, es prácticamente lo mismo. Vamos a ir accediendo sobre cada uno de los valores del array. Entonces, bueno, texto, el espaciado, número, y venme accediendo a number y en la variable x ve definiéndome dichos valores. Excelente. No lo use para, aquí dice, no lo use para en más de una matriz si el orden del índice es importante. El orden del índice depende de la implementación y es posible que no se acceda a los valores de la matriz. For each. ¿Cómo funciona el for each? O array for each. Bueno, accede a la función directamente y trae los elementos. Va directamente al valor del artículo, toma el índice y el array y hace el mismo recorrido como si fuese un for, pero accediendo directamente a una función. Ok, ya esto estaría válido. Siempre bajen hacia aquí y que aparezca un más 1 aquí, porque si no, luego le va a decir no, que no acabaron este módulo. Ok, y esperamos a que cargue. Vamos a ver si me aparece el más 1. Ah, no me dejo en vergüenza. Vamos al for of. Ok, el for of te permite revisar estructuras de datos iterables como matrices, cadenas, mapas. Y la estructura es una variable y la iteración. Una iteración es un objeto que tiene propiedades iterables. Entonces, lo que hacemos es la variable, que es x, y el objeto que tiene elementos iterables, que vamos a hacer un recorrido dentro de él. Hacen prácticamente lo mismo, pero lo vas a usar dependiendo de la funcionalidad que desees. Por ejemplo, el bucle sobre una cuerda, sobre un language, hace lo mismo, hace recorrido y encuentra el objetivo deseado. Así que prácticamente lo mismo,
pero con una estructura un poco diferente. Se pueden utilizar variables como const, let y var. Entonces, vamos al siguiente, que es, si vamos al planificador, aquí se me salió, vamos hacia abajo, el planificador nos dice que es loop while. Mientras, refrescamos esto, y a la hora de refrescar esto, vamos a ver lo que podemos hacer con while. While, los loop while, los bucles pueden ejecutar un bloque de código siempre y cuando sea cierto una condición especificada. Entonces, tenemos a while y la condición. Y aquí la condición siguiente, el bucle se ejecutará una y otra vez siempre y cuando la variable i sea inferior a 10. Y esto es la validación. Por ejemplo, tiene que tener siempre una condición aquí que sea siempre menor que 10. Puede ser menor que 7. Por ejemplo, si yo le digo que do while sea menor que 8, lo va a ejecutar las veces que sea necesaria. Do while. Entonces, en el siguiente ejemplo utilizamos do while en el bucle, siempre se ejecutará al menos una vez, incluso si la condición es falsa. En este caso, se va a ejecutar esto, se va a sumar un número y luego se va a ejecutar el do while. Vamos a darle a probar. En este caso no quiso probarlo. Así que cuando no quiero probarlo, es que probablemente esta es la opción que es español traducido. Por lo menos se va a ejecutar una sola vez, se ejecuta una sola vez y se cumple la condición. ¿Por qué 9? Porque se suma 0, recuérdense, se toma 0. A partir del 0, por ejemplo, que se ejecute una sola vez. Si yo le digo que sea menor que 0, ahí se va a ejecutar una sola vez, porque siempre va a entrar una sola vez al código. Que sea menor que negativo 1. Esto me va de error, no va a funcionar. Que sea igual a 10. No hace nada, porque siempre se tiene que ejecutar una vez. Que sea mayor que 10. Tampoco. Siempre se va a ejecutar una sola vez, aunque no se cumpla la condición. Eso es lo que quiere dar dicho el do while. Y aquí hay varias comparaciones. Por ejemplo, while. En este ejemplo de loop tenemos una colección de carros que siempre tenemos la variable aquí definida, el espacio, y dentro de esto vamos a definir y vamos a ir sumando todos los carros. Esto va a ser un recorrido de todos los carros, va a ser como el ciclo for, pero de la forma con while. Entonces lo que hacen la mayoría de, aquí un más uno por favor, exacto, aquí marco esto, aquí sí funcionó, es recorrer tanto las matrices como los objetos y traer el resultado deseado. Aquí tenemos el break. ¿Qué el break qué hace? Bueno, el break, como su nombre lo dice, lo que hace es romper el ciclo, por ejemplo, o continuum. Si yo le digo que en este ejemplo, tengo un ejemplo, defino una variable de 10, si i es menor que 10, ve sumándome. If, y aquí le pongo una condición, si es igual a 3, una condición que lo rompa. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que cuando sea igual a 3, lo va a romper. Si yo le digo que sea igual a 4, ya no va a seguir el ciclo, lo va a romper. Pero si yo hago lo siguiente, si quito este if y corro, me va a traer los 10 porque no tengo la condición del break. Eso es lo que hace break. Romper y continuum hace lo contrario. Por ejemplo, que sea igual a 3, pero continúame. Entonces eso es lo contrario, que dice que continúa el ciclo siempre y cuando... Y aquí hay varios ejemplos que esto prácticamente lo que hace es lo mismo. Break. Por último tenemos lo que es el... Vamos a ver si este... aquí cerré el último tema. El último tema es las iteraciones. Vamos a darle aquí a traducir al español. Traducimos esto. Las iteraciones. Las iteraciones son objetos iterables como las matrices. Se pueden acceder a los iterables con un código simple y eficiente. Iterables que podemos interactuar con for of. For, aquí la iteración. Y eso lo vimos bastante con anterioridad. La iteración es fácil de entender, simplemente significa hacer un bucle
sobre una secuencia de elementos. Aquí hay algunos ejemplos sencillos, iteraciones sobre una cuerda, por ejemplo, for const x utilizamos la implementación del for, que es prácticamente lo que hemos visto anteriormente. Iteramos pero ahora sobre cada elemento que compone esta variable. Por ejemplo, la W, la E. Y esa es la gran diferencia que te define letra por letra o elemento por elemento. Aquí es prácticamente lo mismo, va a traer las letras, letter. Y esto es lo que hace la iteración. Te detalla un poco más, aunque si lo ves más a profundidad, puede hacer la misma función que un for. Lo único que ahora es un poco más detallado que lo anterior. Va por cada elemento del array o cada elemento del string. Aquí, por ejemplo, si tenemos una fruta, es lo que va a hacer traer todos los elementos. Por ejemplo, test, for, of, prácticamente hace lo mismo. Y esos serían todos los elementos de esta clase. ¿Qué veremos en el siguiente módulo? Bueno, en el siguiente módulo vamos a ver lo que son los math, los métodos math y los set. Así que yo soy Cristo de Velot. Muchas bendiciones.